Si os parece, izquierda. Soy cofundador de Payme. ¿Qué os parece? He estado también en Gym4Less y nada, pues me gusta mucho la parte de ventas y por eso tenía ganas de montar este evento con Mario para poder hablar de ventas con vosotros. Pues mi nombre es Ignacio Gaminde, yo también llevo, no tantos, 15 años más o menos en ventas y empecé a vender prácticamente, lo primero que hice al salir de la carrera fue empezar a vender, ha sido mi pasión, me lo he pasado pipa y desde hace poco, bueno, desde hace cosa más de 2 años empezamos con mi socio que está ahí sentado ahí en medio, con la idea de ver cómo podíamos ayudar a los equipos comerciales a vivir mejor gracias a la inteligencia artificial y a partir de ahí pues empezamos a cofundar Combo, que básicamente lo que buscamos es eso, ¿no? Una aplicabilidad práctica de la inteligencia artificial en equipos comerciales. Y mil gracias a todos por venir hoy aquí, nuestro primer evento, o sea que aprenderemos de lo que pase. Seguro. Hola, pues yo soy Daniel, soy actualmente cofundador y director de operaciones en Fonia. Somos un proveedor de servicios de telefonía cloud para startups. Comencé a emprender con 24 años, fracasé siempre hasta los 30, ahora tengo 42. Y bueno, a lo largo de mi vida siempre he estado pues, orientado en el emprendimiento del sector telco, principalmente. Telecomunicaciones, he trabajado para Movistar, he trabajado para algunos proveedores que ahora son mi competencia y un poco pues este ha sido mi recorrido. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo nada, 30 segundos, soy Mario, vengo del mundo del Venture Capital, he invertido en más de 40 compañías, 24 millones de euros como Business Angel 20 y bueno, dentro ahora de Núcleo tenemos este programa de formación online para emprendedores o gente que quiere emprender, que es Núcleo Founders, que es bueno, un poco quien está poniendo toda la parte del setup hoy para posteriormente grabaros y enviaros la presentación de todo lo que vayamos a hablar. Si os parece, vamos a empezar con la primera pregunta, que es un poco el rol del vendedor, ¿no? Yo me imagino que cuando empezasteis todos y cada uno de vosotros, pues lo que eran las ventas o el perfil comercial no tenía nada que ver con el profesional dedicado a las ventas a día de hoy. Si podéis contarnos un poco desde vuestra experiencia profesional, no solamente vendiendo, sino gestionando equipos comerciales, ¿cómo habéis visto esa profesionalización del equipo comercial o del perfil comercial, sobre todo para aquellos que o bien estén vendiendo o incluso estén contratando y gestionando equipos comerciales? A ver, si queréis empiezo yo, pero como ha dicho Mario, o sea, yo creo que hace 20 años el vendedor, o sea, era una posición que no estaba reconocida, o sea, ya sea de manera externa a la empresa o ya sea interna, ¿no? Al final yo siempre me acuerdo que en las empresas, al final el vendedor tenía una mala imagen, ¿no? Mala imagen porque si las ventas no iban bien, era culpa del vendedor. Si las ventas iban bien, es que el producto era muy fácil de vender y era gracias a marketing o tecnología, ¿no? Y esto hace 20 años, claro, al final estábamos mal vistos, al final no había tampoco formación de ventas y encima tampoco había herramientas, ¿eh? Yo me acuerdo cuando empezaba a vender, te daban un Excel, te daban un teléfono y venga a buscar contactos, o sea, lo que tenemos ahora a nivel de herramientas, a nivel de metodología, a nivel de know-how, o sea, es que hace 20 años no existía. O sea, por eso hay una parte positiva, es que la posición ha evolucionado. Yo creo que ahora los vendedores son mucho más profesionales, ¿no? El concepto este de vendemotos, ¿no? que utilizamos hace muchos años, yo creo que ya no es de actualidad porque hoy en día el cliente es mucho más exigente, ¿no? Y tenemos que ser mucho más exigentes como vendedores y formarlos bien. Pero encima luego hay miles de herramientas que también ayudan a ser más productivo, que ahora yo creo que hablaremos a nivel de IA, pero yo creo que como mío es positivo esta evolución del vendedor y que no es lo que teníamos hace 20 años, sino que ahora es mucho más, no sé, más cool, ¿no? Estar en ventas, o sea que también es positivo. Sí, yo creo que aquí añadiendo, ¿no? a lo que dices tú, Oriol, creo que el mayor cambio también ha sido el entorno, ¿no? O sea, el entorno, ¿no? Hay gente que habla del BANI, hay gente que habla del VUCA, ¿no? Estamos en entornos volátiles, cambiantes, cada vez entornos mucho más competitivos y eso ha obligado al vendedor también a tener que evolucionar, ¿no? Y ha obligado a que las empresas cada vez tomen más conciencia de, ostras, una cosa es una transacción, ¿no? Y una cosa es decir, ostras, tengo un buen producto y alguien lo necesita y te lo doy, ¿no? Pero se dice, ¿no? Que en ventas la venta empieza cuando dicen que no, ¿no? Y para eso necesitas realmente un training, para eso necesitas realmente
un discovery, un entendimiento, un tal, y eso ha obligado, yo creo, que a revalorizar la profesión y obligar a las empresas a darles más herramientas para que puedan cumplir el mismo cometido que igual se podía cumplir hace unos años de una forma un poco más sencilla, ¿no? Bueno, yo un poco, al hilo de lo que estáis comentando, diferenciaría tres etapas muy concretas, ¿no? La parte más, digamos, de la prehistoria, como decías tú, Oriol, ¿no? Cuando se confundía un vendedor, bueno, tú que eres un tío dicharachero y extrovertido, toma un teléfono, toma un Excel y búscate la vida, ¿no? A una revolución que llegó por allá el año 2012 a raíz de pues, todo lo que hubo creado Aaron Ross, ¿no? Con el Predictable Revenue y su obra en Salesforce, que sofisticó lo que era el mundo de las ventas, introdujo la figura del multirol para lo que es pues, bueno, el concepto de venta compleja, la segmentación, una serie de conceptos pues, que revolucionaron todo, ¿no? Y ahora hay una tercera etapa, que pienso que es la que estamos viviendo ahora, probablemente todavía en un estadio un poco de hype de lo que acabará siendo, pese que todos coincidimos que el tema de la IA ha llegado para quedarse, ¿no? Que es, bueno, de hecho, recientemente incluso Aaron Ross volvió a hacer algunas charlas, ¿no? A propósito de cuán actual sigue siendo Predictable Revenue teniendo en cuenta el escenario actual, ¿no? Quizá este escenario de que se hubo planteado en 2012 quizá ha llegado un poco a su fin, hemos abusado de él o simplemente toca evolucionar. Y esto, ¿cómo se conjuga, ¿no? Esto cómo se mastica para con la IA de por medio, ¿no? Y es un poco una de las tendencias para mí principales, estrellas, y quedará mucho que hablar a lo largo de este 2025, ¿no? Es decir, cómo se introduce la IA dentro de estos procesos de venta complejos que ya tenemos, ¿no? Que ya conocemos. ¿Cómo revoluciona lo que hemos venido haciendo hasta ahora? Sí, de hecho ha salido una idea antes de empezar a hablar de la IA que creo que es bastante interesante, que es qué significa ser buen vendedor, ¿no? Porque uno puede tener la percepción de que el vendedor es una persona totalmente carismática, que es capaz de engatusar, que es capaz de convencer, pero hay muchos tipos de buenos vendedores en base a una serie de características, productos y demás. Para vosotros, ¿cuál es la característica definitoria que os hace seleccionar a un comercial para incorporarlo dentro de vuestra compañía? Bueno, para mí, o sea, la clave está en la adaptabilidad, ¿no? Y en ser un vendedor que se adapte a la situación y a la persona que tiene enfrente, ¿no? Hoy en día la psicología y la psicoterapia también ha avanzado mucho, ¿no? Y entonces hoy ya existen muchos test de personalidad que ayudan a identificar por patrones, ¿no? Ostras, pues por dónde pueden ir los tiros a nivel de personalidad de una persona, ¿no? Y para mí el mejor vendedor, o lo que yo he visto en mi carrera profesional que tiene mejores tasas de conversión, son aquellos vendedores capaces de adaptar su estilo de comunicación a la persona que tiene enfrente para saber si esa persona, ¿no? Pues es una persona más racional, más analítica, por lo tanto voy a ir a enfocar mucho más a mi ROI, a los números que yo voy a poder proveer, o si es una persona mucho más emocional, mucho más extrovertida, ¿no? Y tengo que jugar más el papel de establecer una cuenta bancaria emocional profunda con esa persona a través de intereses en común, ya sea el fútbol, tiempo, visita presencial, etc., ¿no? Entonces yo creo que para mí el mejor comercial es ese, el que se sabe adaptar mejor, pero que luego evidentemente tiene una metodología detrás que aun adaptándole a la propia necesidad que puede tener el producto, es capaz de identificar cuáles son los puntos que sí o sí tiene que tocar para que ese deal avance, ¿no? A mí hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Que es la de speed kill deals, ¿no? O sea, por lo tanto, la velocidad es algo súper importante en las ventas. Contra más velocidad le das al ciclo comercial, mejor tasa de conversión vas a tener. Entonces, para mí es muy importante que los comerciales, a pesar de adaptarse, a pesar de saber identificar las características que pueden ser más importantes, sepa darle velocidad a los deals, ¿no? Y que avancen en el funnel, ¿no? Exacto, que sepan moverlo en el funnel y que sepan generar interés constantemente para luego acabar ayudando al vendedor a tomar una acción y finalmente pues mejorar el status quo que tiene actualmente. Aparte de todo esto, que o sea, al final tienes razón, pero la importancia es que el vendedor también le guste el producto que vende y que se enamore del producto. O sea, realmente cuando tienes un vendedor que está enamorado de tu producto, o sea, de su producto, pues que realmente es mucho más fácil. Que sí, que tiene que tener todas las características que dice Ignacio, pero para ser muy simple, o sea, cuando hago entrevistas, intento que realmente le guste, porque a alguien que ni fu ni fa lo que vende, pues realmente puede ser muy bueno, pero no acabará realmente vendiendo lo que tú esperas. O sea, por eso para mí es muy importante. Sí, bueno, dicen que hay una frase que es nada es más contagioso que el entusiasmo, y esto se palpa, ¿no? Yo a lo que habéis añadido también sugeriría una cosa que tengo clara que no es para mí imprescindible es el tema de ser extrovertido. Yo he visto que muchos de los mejores vendedores que han pasado por Fonia, por ejemplo, han sido gente del todo introvertida, pero gente que ha tenido una característica para mí es del todo relevante, que es el hecho de ser coachable, mentorizable, por así decirlo.
¿Por qué? Porque en el fondo lo que nosotros evaluamos es la capacidad de poder absorber esos aprendizajes que luego esa persona hace suyos a través de sus propias soft skills, que es realmente lo que marca la diferencia entre un vendedor bueno y uno mediocre. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas cada vez más entramos en una fase en la que la venta es un proceso muy data-driven, sobre todo con el tema de la IA, es decir, esta persona con los datos que conoce, que hoy en día es prácticamente todo, a propósito de este potencial prospecto que ya hemos precualificado, que hemos nicheado en una sección específica que se encasa muy bien con nuestra solución, etcétera, ya tienes lo que es el reading, ya lo tienes. Antes nos preocupamos, lo habéis comentado también por aquí, Ignacio, en el tema del volumen. Para eso existen herramientas pues, como Outreach, etcétera, etcétera. Hoy en día ya no se busca tanto ese volumen, ¿no? Y es un poco al hilo de lo que comentaba antes a propósito de las nuevas directrices del Predictable Revenue que hubo dicho Aaron Ross hace pasado mes de noviembre, que hizo una charla, ¿no? Que es el hecho de decir, lo que se busca es una cercanía mayor, o sea, que esos automatismos no maten la humanización en las relaciones. Todo esto que se oye hablar tanto en LinkedIn últimamente, ¿no? Del tema de la marca personal, todo eso está muy bien y es muy importante, pero en el fondo tenemos que tener claro que todo esto obedece a un propósito, que es el hecho de ser creíbles. ¿Cuándo alguien vende algo? Básicamente cuando se dan dos cosas muy específicas, que es la capacidad de transmitir oportunidad y confianza. Y en esto, en ser humanos, todavía la IA es de las pocas cosas en las que no nos puede superar. Sí, digamos que la IA de alguna manera, junto a la tecnología, te permite digitalizar la parte mecánica, la parte del método. Obviamente luego el vendedor pues tiene esa ventana de oportunidad para transmitir verdaderamente la misión, para transmitir el encaje entre el producto y el mercado. Aquí hay un melón que me gustaría abrir y me gustaría conocer vuestra opinión, que es el balance de lo que es la metodología junto con lo que es el arte de vender, ¿no? Pues siempre dices que los mejores vendedores son aquellos que tienen más capacidad de venta, pero que por otro lado, pues no les pongas a hacer todo lo que es tema de Sales Operations, la parte de cuidar el CRM y demás, ¿no? Y ahí tienes un poco esa dicotomía de decir, premio el talento por el talento, a pesar de que eso pueda romperme un poco los esquemas de lo que tengo montado, o oye, voy a intentar dar un pasito atrás e intento estandarizar el método a pesar de que el top performer pues lo tenga un poquito más tranquilo, por así decirlo. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto, ¿no? Oye, hacemos algo un poquito más manual en contra del método si eso nos permite generar un poco más de objetivo, versus el decir, no, vamos a hacer algo súper estándar, un método súper probado para no salirnos de ahí y poder, ¿no? Lo que comentabas tú, el Predictable Revenue u otros sistemas de ventas, que sea algo súper predecible, donde tú tienes un input y te sale un output. Porque luego tienes los top performers que obviamente se saltan todos los métodos habidos y por haber. Yo por mi experiencia, los top performers casi nunca, o sea, siguen el método lo que le antes lo hablábamos, a veces como Romario, ¿no? Que no entrenaba y luego iba al partido y te metía 3 goles, ¿no? Muchas veces el top performer, o sea, va a la suya. Mientras sea top performer, oye, tira millas. La otra es la metodología para todos los otros, ¿no? Pues el otro 80% que vamos a llegar a los objetivos, ¿no? Más o menos, o el 60%, pues sí que tenemos que tener una metodología, ¿no? Para llegar a este objetivo y tantas llamadas, tantos mails, tantas reuniones, tanto cierra. Pero yo creo que ha de haber un balance entre, oye, ponemos metodología para todo el mundo, si un top performer que sale la metodología, no pasa nada, siempre y cuando sea top performer, ¿no? Pero luego lo que dices de IA, etcétera, bueno, luego lo abrimos en melón, pero hemos de ir con cuidado a no decir, hostias, que con una herramienta voy a cerrar 40 reuniones, etcétera. O sea, la IA te ayudará pues a tener leads, tener los mails, tener el teléfono, enviar alguna secuencia, pero sí o sí tienes que llamar. Sí o sí tienes que llamar para hacer una reunión, sí o sí tienes que llamar para cerrar un deal. O sea, realmente, y muchas veces, y aún pasa, o sea, aún tenemos gente que le dices al comercial, le dices, oye, ¿qué sabes de este deal? ¿Cómo va? Bueno, no sé, le envía un mail y no me ha respondido. Pues coño, llámalo y te responderá, pero enviar un mail es que al final, claro, la gente no te responde. O sea, si quieres saber qué pasa con este deal, llamas a tu contacto y que te responda. Pero es que pasa mucho aún. O sea, mucha gente que le da fobia al teléfono. O sea, que realmente, no, el teléfono, yo no quiero un teléfono, coño. Pues, sí, claro. y la excusa de tener las automatizaciones, el correo y demás, como bueno, el trabajo ya está hecho, ¿no? Pero aquí si no se llama... Pero en una negociación, o sea, aún hay comerciales que en negociación negocian por mail. O sea, está bien enviar una propuesta, está bien tal, pero coño, llámalo y negocia por teléfono. O ves a verlo, pero es que no, por mail no. Yo personalmente pienso que la época de ceñirnos 100% al playbook ha caducado. Creo que sí que tiene que haber unos mínimos, pero por metodología me gustaría pormenorizar un poco, ¿no? ¿A qué se refiere? Sobre todo teniendo en cuenta eso, ¿no? Que un poco la IA ahora lo que obedece es a decir, bueno, vamos a centrarnos en hacer lo que humanamente no es posible sustituir por una máquina. Es decir,
¿Qué ocurría hasta ahora? Pues que, como comentáis, ¿no? Los comerciales, ostentasen el puesto que ostentasen, pues perdían mucho tiempo en documentar, en enviar correos, en tareas que perfectamente pueden ser automatizables. La IA lo que nos permite es potenciar, ¿no? Ser humano, es decir, esta típica pregunta que se oye constantemente, ¿no? ¿Y va la IA a sustituir a los humanos? Podemos entrar muy a bajo nivel a hablar de este tema, ¿no? Está claro que a corto plazo yo opino que no. Lo que pasa es que creo que como constantemente estamos oyendo hablar de que pues el próximo modelo de ChatGPT pasas de hablar con un niño de 5 años a un tío con un doctorado. Es como que constantemente queremos, como dice la frase, ¿no? Think big, iterate small. Es cierto, está bien pensar en grande, pero creo que el hype a lo mejor nos ha comido. Hemos confundido lo que tendría que ser pues, un humano con superpoderes a un Terminator que lo puede hacer todo de forma autónoma, y no es exactamente eso. Entonces, yo creo que ese playbook debería ceñirse sobre todo a fomentar esas soft skills. Es decir, bueno, cuando tú tienes al prospecto delante, cuando tú estás hablando con él, ¿cómo haces, ¿no? Para meterle dentro de este funnel, ¿no? De nuestro funnel, para que su experiencia sea de lightning, para que todo fluya pues como tiene que fluir, ¿no? Y sobre todo, pues eso, apoyándonos en herramientas que automaticen procesos que están lejos de esas interacciones propiamente humanas en las que, insisto una vez más, la IA no nos puede sustituir por ahora. Sí. Bueno, y tener contexto, ¿no? No es solamente que entre el lead y poder gestionar el lead, gestionar secuencias y demás, sino, por ejemplo, también lo que hacéis vosotros de esa parte más contextual, de entender psicológicamente el tipo de perfil con el que estás tratando para darle ese power up, ¿no? Esas setas de Super Mario Bros. Al comercial que tienes para que haga mejor su trabajo, ¿no? Totalmente. Y aquí sí que, bueno, en relación con lo tuyo, estoy muy de acuerdo, pero también creo que, o sea, yo si analizo los top performer que he tenido, también supongo que dependerá del tipo de venta, si es un ticket más grande o más pequeño, pero en el follow-up se pierden y se ganan muchísimos deals. Y el follow-up llega un momento en que una persona que quiera abarcar muchísimo MRR o pastas secas o lo que sea, necesita tener documentado ese follow-up. Entonces, yo creo que ha de haber un mínimo de metodología para poder llegar a un seguimiento mínimamente decente y a partir de ahí el arte manda. Pero ese mínimo de ciencia es necesario porque el seguimiento es clave. Y estamos hablando de que cada vez hay más touch points para poder llegar a cerrar un cliente o cerrar una demo tal, ¿no? Entonces, el tener muy bien identificado cuáles tienen que ser las claves de ese seguimiento, poder ir parametrizando, oye, cuál puede ser ese mejor seguimiento, si es un correo, si es una llamada, si es, no lo atosigo, lo suelto, lo vuelvo a traer, le envío un case story, le tal, no sé qué. Eso ya de por sí empieza a ser un arte, ¿no? De que no a todo el mundo le tiene que ser igual. Estoy totalmente de acuerdo en tener un playbook que sea 100% dinámico, pero sí un playbook que te permita, ¿no? Incluso ver unas best practices de, ostras, pues este tío lo ha funcionado bien con esta industria, atacarle por ahí y tal, ¿no? Y a partir de ahí totalmente de acuerdo en que el arte a la hora del closing, ¿no? Pues cada vez manda más. Y a mí hubo un maestro que tuve, ¿no? Que me dijo una vez, tú, Ignacio, piensa en quién es para ti el mejor vendedor. Y seguro que es un personaje, ¿no? Y catalogamos al personaje como algo, yo creo que positivo, ¿no? Y lo hablabas tú, Dani, ¿no? ¿Por qué? Porque el personaje es un tío auténtico, es un tío que no te cuenta lo mismo que los demás, que no te hace la misma intro que los demás, ¿qué tal? Y entonces eso, ostras, destaca. Y yo creo que hoy en día cada vez tenemos que ser más personajes, más auténticos, ¿no? Para que establecer esa confianza y que nos vean, ¿no? Como realmente humanos ante esta época de automatización y tal, que es tan, bueno, que asusta y gusta por igual. A mí, al hilo de lo que estáis comentando, siempre recuerdo dos frases en este estadio cuando surge esta conversación, que es una que dice money is in the follow-up, que es cierto, y otra que dice mucho Carlos Blanco, que es están dos tipos de vendedores, los pesados y los que no venden, ¿no? Sí. Lógicamente hay que meter aquí matices, ¿no? Pero sí, tiene razón. Yo es que, de hecho, el closing es una cosa que intento que los SDRs interioricen mucho, ¿no? O los account executives en este caso. El closing, cuando yo estoy closer de ventas y tal, a mí me chirría un poco la cabeza, ¿no? No es algo con lo que esté del todo de acuerdo, porque yo creo que el closing en realidad es una consecuencia de un trabajo previo que se ha hecho bien. Entonces, no es un tío que, hostia, fíjate el cabrón, me ha cerrado el trato, hostia, ¿cómo lo ha hecho? No, en realidad si todos los touch points que hemos tenido antes han sido correctos y se corresponden con este playbook dinámico, que hemos targeteado bien en función del nicho que estamos tocando, el interlocutor o los interlocutores, todo esto que hemos estado hablando de lo que se hace, ¿no? Viene por sí solo, cae por su propio peso. O sea, no es propiamente un rol especializado dentro de la red, no, este es el closer. Eso son papochadas. Bueno, y luego evidentemente tienes no solamente la parte de cerrar, la parte de nocturizar, la parte obviamente de luego hacer el account management, que esto es otro tema que queda para más adelante, pero sí que habéis tocado un tema que me gustaría profundizar un poco, que es la gestión del comercial, ¿no? Porque tú tienes el comercial desde un punto de vista de perfil,
el comercial o el proceso comercial, pero luego tienes el sistema de incentivos que le das al comercial para de alguna manera poder conseguir los resultados que tú quieres, ¿no? Y aquí obviamente tenemos muchos elementos. Si quieres empezamos, Uriol, por la parte de lo que son los incentivos económicos, luego podemos hablar más de la parte metodológica y a contexto, metemos proceso y luego ya sí que nos metemos en el melón de la IA, porque creo que ahí van a salir cosas bastante interesantes. Sí, a la hora de incentivar, a ver, sabemos que los comerciales son profesionales que tienen un sueldo de media más bajo que a lo mejor sus compañeros de finanzas, de marketing, etcétera, pero que luego, oye, pues el upside lo tienen que hacer con las ventas, ¿vale? O sea que al final, si venden bien, pues oye, van a ganar dinero, si no venden bien, pues lo que pasa es que los van a echar, ¿no? Pero al final, al comercial, a ver, lo puedes motivar de mil maneras, ¿no? A nivel de, oye, pues la empresa, meter fruta, que tenga gimnasio, lo que sea, pero lo importante es que tenga, los objetivos bien definidos, ¿no? O sea, yo me he encontrado con cientos de empresas que ponen los objetivos que son alcanzables o que son muy fáciles. O sea, importante poner bien los objetivos, ¿vale? Importante un plan de comisiones fácil, ¿vale? No hace falta tampoco ahí hacer nada muy complicado. Y lo importante también es que el pago de las comisiones se haga, pues, si es una venta con un ciclo de ventas corto, que se haga mensual. O sea, yo he visto empresas que pagan de manera anual o trimestral a los comerciales, se les tiene que pagar mensualmente a los comerciales, porque son gente que necesita, o sea, realmente, pues tener el dinero, porque cobran menos y quieren tener el dinero en el bolsillo. Y luego también muchos challenges, o sea, el jefe o el director comercial tiene que estar ahí, pues haciendo challenge, hacer rewards, para esos KPIs que a lo mejor no están dentro de la comisión, pero que son importantes, como clientes nuevos, etcétera. Pero al final, o sea, la base está en que, uno, incentivarlo bien y dos, acompañarlo bien. Ya hemos hablado antes, pero el VP de ventas o Team Lead, etcétera, tiene que estar ahí en las reuniones. Yo me acuerdo, o sea, en los inicios donde las primeras 20 reuniones las hacía con mi jefe, o sea, y los primeros 30 mails me los revisaba mi jefe, o sea, realmente había una revisión, etcétera, un feedback. Y eso es súper importante. Ahora a veces fichamos a comerciales y al día siguiente, venga, va, vete a la reunión, ¿sabes? Sí. Lo dejamos ahí solo y a la guerra. Y, o sea, esto es, tenemos que evitarlo. Sí. Y a mí me ha pasado también, ¿eh? Y aquí, si me apuras, a estos dos elementos quizá le añadiría uno, y si quieres, Uriol, entramos más en detalle, que es no solamente el incentivo y obviamente los objetivos, sino también la métrica, ¿no? Porque muchas veces se habla de, oye, pues queremos que el comercial consiga estos objetivos a nivel de NIU MRR, pero claro, como lo establezcas de X forma, pues a lo mejor captas mucho cliente que te paga la primera cuota, luego te churnea. Entonces ahí está un poco también el ver en base a qué métrica específica premiamos al comercial, ¿no? Desde un punto de vista de definición de objetivos. Yo he tenido experiencias en alguna empresa donde realmente, pues, premiamos cliente nuevo independientemente del resultado final del cliente, ¿no? De si facturaba mucho, facturaba poco. Y al final, claro, tú vas pagando clientes y, como tú dices, pues churnean o no te generan el margen que te... Y es un desastre. O sea, realmente tienes que darle una métrica, o sea, la comisión tiene que ir sobre una métrica alineada a la empresa. No puede ser la métrica que quiera el comercial para que gane más dinero, para estar muy alineada con lo que quiera la empresa, sí. Ya sea margen, ya sea ARR, etcétera. Si hay alguien que nos está escuchando o alguien que está ahora mismo, pues, creando su equipo comercial, para hacerlo de una manera muy básica, ¿cuál sería la base, yo qué sé, las 2-3 reglas básicas de cómo establecer una comisión comercial? Para software, o sea, al final lo que se hace es, cogemos el ARR que firmas durante un mes, por ejemplo, y al final se le paga el 10% de ese ARR. Este más o menos es la media a nivel de lo que sería software recurrente. Luego, dependiendo de otros sectores, pues más de one shot, etcétera, pues a lo mejor se le paga un 7%, un 8%, un 5%, depende un poco del tipo de venta. Pero en software es un 10% sobre el ARR firmado durante el periodo que toque. Perfecto. Vamos a ti, Ignacio. Tú has sido coach de ventas durante mucho tiempo. De hecho, estamos colaborando ahora en la parte de formación de ventas dentro del Núcleo Founders. Y una parte muy importante, creo que, no sé si has sido tú, Dani, que lo has comentado, es la parte de coachability, ¿no? Y entrenar al comercial a que entienda bien la metodología. Vosotros habéis creado un software que, de hecho, lo que permite es productizar esa metodología entendiendo bien el contexto de la persona con la que te estás encontrando, y en base a eso, pues, ir personalizando y tener esa capacidad para el comercial de que se adapte a ese contexto. ¿Cuáles son las variables que consideras que son más importantes, que hacen que un comercial tenga, por así decirlo, ese nivel de adaptabilidad? ¿Adaptabilidad en base a qué? Yo creo que aquí hay como muchas cosas, ¿no? Lo primero es la actitud.
Entonces, la actitud aquí define muchísimo. O sea, al final lo que buscamos con la IA es poder reproducir en un 80% lo que podría hacer un coach ahí in situ, ¿vale? Con pros y contras. Lo que estamos intentando desarrollar y lo que estamos ya creando es algo que sea puramente objetivo. Por lo cual, quitamos toda esa subjetividad del que pueda haber ante un jefe que le está diciendo a su comercial cómo tiene que hacer las cosas y cómo puede ser percibido eso, porque al final pues puede haber gente que se lleve muy bien, pero puede haber gente que no se lleve tan bien, y puede haber jefes que sean jefes porque han sido excelentes comerciales, pero igual no tienen las skills necesarias para poder dar unos feedbacks con luego tal, ¿no? Entonces lo que buscamos es que sea una herramienta de apoyo que dé objetividad al proceso, pero entendemos que la actitud va a ser clave y lo que buscamos ahí mucho es que el comercial pueda ver los beneficios de recibir ese coaching, ¿no? Y al final lo que buscamos es entrenar a esos algoritmos a través de los best case, o sea, es decir, ¿no? Pues si hablamos de la ley de Pareto, pues del 20% de los mejores comerciales y hacer público, oye, que sepáis que los mejores comerciales van a ser los que van a entrenar al algoritmo para luego daros el feedback, junto con un scorecard o con una metodología basic, ¿vale? Que puede proporcionar la empresa sabiendo cuáles son las cosas que sí o sí tienen que pasar para moverse ese deal, ¿no? Y referente a lo que hablábamos también con Uriol, un pequeño matiz, ¿no? A nivel de management de equipos y tal, yo creo que un manager, una de las cosas que yo al menos he aprendido, ¿no? Es que si el equipo llega aquí, el manager lo que busca es que el equipo llegue aquí, ¿no? Y creo que para eso hay muchas variables, pero creo que el hecho de poder tener los objetivos plausibles, eso es algo que motiva. Y eso es algo que puedes ver, y si puedes hacerlo que sea tangible, que realmente puedes ver, ostras, si cierro a este tío me voy a dar 1000 pavos más en la nómina, eso mueve montañas a una persona que es lo que buscamos, ¿no? Al final que sea un tío que se mueva también por pasta. Entonces creo que eso es algo muy, muy importante. Y la parte del coaching pues es otra pata básica, ¿no? Donde, ostras, realmente si yo veo que en esta empresa puedo evolucionar, puedo ser mejor comercial, al final la venta va a ser una cosa holística que me va a encontrar toda mi vida, ya sea en esta empresa, en la que viene o para diferentes roles, ¿no? Entonces yo creo que son cosas que realmente, gracias al software y gracias a la tecnología, nos puede ayudar a manejar mejor a nuestros equipos y a llegar a ese extra mile, ¿no? ¿Y cuáles son esos 2, 3 elementos de contexto que de cara a hacer coachability, ¿no? A ese comercial dirías, ostras, fíjate en esto, de cara a intentar modular tu mensaje, de cara a intentar identificar qué tipo de personalidad, un poco también para bajar a ejemplos concretos que la gente que está escuchando pues pueda ver un poco cómo implementarlo, ¿no? O sea, yo creo que ahí en la parte del coaching, bueno, hay un libro que no es mío, que es de la ICF, ¿no? International Coach Federation, que habla de las 11 competencias del coach, ¿no? Que al final son 11 competencias básicas que un coach debería tener para poder aportar en un proceso de coaching. Ahí se habla de muchas cosas, pero si tuviera que escoger 3, te diría, la primera, propuesta de valor y actitud, ¿no? Muy ligado a lo que decía Uriol, que la persona tiene que estar enamorada del producto y entender muy bien la propuesta de valor, y para eso a veces funciona muy bien que haya reuniones cross departamentales, ¿no? Porque a veces el hecho de poder poner a alguien de ventas con alguien de producto o con alguien de los founders o con alguien del tal puede ayudar mucho a esa persona a entender el producto desde otra perspectiva y que eso luego evidentemente se puede transmitir. La segunda, para mí fundamental, es el arte de preguntar. Creo que hoy en día o sea, coge cada vez más relevancia. Y a partir de aquí, ¿cómo establezco yo sinergias con esa persona, ¿no? Y cómo utilizo yo las respuestas para seguir con la conversación. Porque muchas veces lo que te das cuenta es que, vale, hay que hacer estas preguntas y las hacen como si fuera una entrevista y van a la siguiente. Y cuesta mucho moldear una conversación en base a la respuesta de una pregunta, ¿no? Y coger esa respuesta y ser capaz de llevártela a tu tal, pues yo creo que esos son bases y pilares a la hora de hacer un proceso de coaching que luego pueda tener un impacto en esa persona y en los resultados de esa persona. Fijaros que hemos hablado ya de 2 de los 3 elementos imprescindibles a la hora de profesionalizar las ventas en una compañía. Hemos hablado de la parte de incentivos, hemos hablado de la parte de coachability, training, cómo hacer el ramp up de los equipos para conseguir su máximo potencial. Y ahora con Dani vamos a hablar de lo que es el proceso, ¿no? Él y yo siempre hemos sido muy frikis de Aaron Ross, Predictable Revenue cuando empezamos en este mundillo. Y comentabas un melón que creo que va a ser muy interesante para posteriormente introducir ya ahora sí el tema de la IA, que es el Predictable Revenue ha muerto, ¿no? ¿A qué te refieres con eso y cuál va a ser el nuevo proceso comercial que crees que se va a implementar en las compañías a partir de ahora?
A ver, este era un poco el título de esta charla que hubo dado Aaron Ross, ¿no? Está muerto el Predictable Revenue, que es como muy clickbait, ¿no? Esto para la gente a lo mejor que no lo conozcas, nada, si puedes dar 2, 3 highlights un poco de qué es Predictable Revenue y un poco cómo funciona. Sí, básicamente el Predictable Revenue fue un sistema que ideó esta persona que revolucionó las ventas que cuando trabajaba para una empresa que es Salesforce, que es probablemente el CRM más famoso del mercado junto a HubSpot, ¿no? Y entonces este hombre, pues a posteriori de lo que hubo conseguido, pues creó un libro en el que explicaba cómo lo había creado, ¿no? Es decir, explicaba pues que la venta es un proceso en el que intervienen varios roles, de qué manera interactúan esos roles entre ellos mismos y para con el cliente, qué tipo de métricas fijar para poder establecer pues hitos, comisiones, etcétera, etcétera, dentro de todos y cada uno de ellos, qué perfil de, qué metodologías había para poder acercarse al cliente, cómo tipificarlos, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Es decir, sofisticó el mundo de lo que antes se conocía, pues el pica a la puerta a ver quién te sale y a ver si eres convincente y tienes suerte, a hacerlo pues de una forma sistemática y, como dice el nombre, predecible. Es decir, dice, pues bueno, si yo por una venta gano, invento, 100 euros, pues si quiero ganar 1000 euros, ¿cuántas ventas tengo que hacer? Vale, pues para conseguir esas ventas, este funnel de cuántas personas debe constar, teniendo en cuenta que tengo un ratio de cierre de un 10%. ¿Vale? Entonces, a base de hacer este tipo de cálculos, tú podías dimensionar qué equipo necesitabas para poder alcanzar ese hito de ventas, pues que te permitía, por ejemplo, levantar una ronda a cambio de, pues yo tengo un objetivo de llegar a tanto este año, etcétera, ¿no? Esto es lo que lo hacía, pues, predecible, de cierta manera. Entonces, con el tema de la IA se le preguntaba, oye, mira, la gente ya no responde correos, le llamas por teléfono y no es permeable escucharte. Creo que hemos abusado de este modelo, probablemente sea cierto, porque durante muchos años el vender más era, mete más gente vendiendo, ya está. Todo era una cuestión de escala y no tanto de cercanía. Se consideraba que el mercado era infinito, ¿vale? Y entonces, pues no había complejo en el sentido de decir, no pasa nada por quemar cartucho. De todas formas, si le llamas y no te hace caso, pues le llamas de aquí a 3 meses y ya no se acuerda de ti. Y bueno, hasta cierto punto es verdad, pero conviene, sobre todo cuando te dedicas a nichos que no son tan grandes, pues tratarlos un poquito mejor, ¿no? Y entonces él hablaba de qué manera la IA interviene en este momento sobre este asunto a futuro y en qué cambiaba, ¿no? Entonces hablaba de un montón de cosas interesantes, ¿eh? Realmente él no decía que el sistema estuviera muerto como tal, pero sí que decía que había que introducir ciertos cambios que eran bastante interesantes. Por ejemplo, a mí uno de los que más me gustó, que me resultó más interesante, fue el tema de que él pensaba que la microsegmentación en roles, para los que, bueno, hayáis oído hablar o no os hayáis leído el libro, pero habéis trabajado en alguna empresa que ya emplea esta metodología, ya sabréis lo que es un SDR, un Account Executive, un Customer Success, todo esto, ¿no? Pues él decía que confiaba cada vez más. Bueno, por ejemplo, estoy seguro vosotros, de hecho con Combo ya os habréis dado cuenta de ello, ¿no? Hay figuras que probablemente ya estén a punto de desaparecer o desapareciendo. Seamos honestos, o sea, hay trabajos que la IA sí que va a quitar, ¿vale? Ha ocurrido siempre con la tecnología. Por ejemplo, la figura del Market Research, que hasta hace poquito era una persona que se encargaba de confeccionar directorio para que los comerciales atacaran. Persona de contacto, teléfono, etcétera, etcétera. Ahora, sin embargo, esto se puede hacer con herramientas como Combo. Entonces ya no necesito una persona. Combo es mucho más económico y probablemente más resultatista en un menor periodo de tiempo, ¿no? Bueno, pues Aaron lo que decía es que él cada vez confiaba más en la figura, por ejemplo, de una E que se estira y que hace un poco funciones de SDR porque ya no necesita de una persona que constantemente esté abriendo la puerta, dado que él ya tiene la metodología y los conocimientos para poder hacer pues ese engagement inicial, ¿no? Luego también explicaba pues eso, que durante mucho tiempo se ha utilizado la IA de forma abusiva. Todos hemos sido conscientes y veremos de hecho muchas caer a lo largo de este 2025, empresas pues que te venden pues eso, IA agents, ¿no? Que te prometían reemplazar por completo a un humano. Otra vez volvemos al hype del que hemos hablado antes. Yo pienso que, y esto lo dice un montón de gente, lo dice pues el cofundador de LinkedIn, lo dice por ejemplo Dharmesh Shah, que es el CTO de HubSpot, que hizo una charla súper interesante que os recomiendo en el Inbound de 2024 del año pasado en septiembre, donde explicaba que la IA lo que va a conseguir es que los humanos seamos mejores en nuestras capacidades humanas y los robots, lógicamente, cada vez mejores robots. De hecho, él también introducía una cosa que contaba que la ley de Moore que ha cambiado, porque hasta ahora se contempla, la ley de Moore es una ley que explica pues, que cada 18 meses se duplica la capacidad de computación que existe en el mundo, ¿no? Él decía que gracias a la IA este periodo se había reducido a los 6 meses. ¿No? O sea, es una revolución en toda regla. Y decía, hasta ahora lo que hemos visto es, a razón de este hype, muchas empresas que lo que pretendían era sustituir humanos a través de un agente que al final resultaba ser inoperativo. Son juguetes caros, gente que invertía $20.000 para trabajar con esto un trimestre, por ejemplo, y se dan cuenta pues, que le llenaba el funnel de oportunidades que estaban mal cualificadas, que no eran, en el mejor de los casos, eran tibias, pero ni siquiera eran del todo calientes, y que al final se encontraban que habían atacado un mercado habiendo hecho incluso spam, lo cual
manchaba la imagen de la empresa a efectos públicos, ¿no? Y que luego no era resultadista, es decir, no conseguía cerrar, no conseguía reemplazar a un humano. Entonces él hablaba de qué manera utilizar la IA para potenciar esa humanización, ¿no? Es decir, llamaban humanizar la IA, se refería con este término, ¿no? Y un poco pues en la línea de esto, ¿no? Él hablaba, por ejemplo, también de introducir WhatsApp como un canal mandatory en el funnel de cualquier empresa. Bueno, una serie de cambios súper interesantes que la verdad que os recomiendo que veáis en detalle porque es largo de explicar, ¿no? Pero bueno, no está muerto del todo, pero ahora tiene que convivir con esta ya, automatizando todo aquello para lo que los humanos no somos tan listos ni tan rápidos como una máquina. A eso se refería, los humanos. De hecho, escuché hace poco una frase que decía algo así como quantity for AI, quality for humans, ¿no? En el sentido de decir, oye, tú encárgate de que el comercial se centre en lo que es la conversación para conectar con la persona, para posteriormente a ello, oye, maximizar la conversión dentro de lo que son los rangos aceptables y posibles, y toda la cacharrería por detrás, no te preocupes que la IA, con agentes de IA, o sea, probablemente las figuras de Sales Operations, ¿no? Pues junto con los Market Research sea quizá uno de los que pueda llegar a aparecer o ser sustituidos, ¿no? Tanto Uriol como Ignacio, ¿cómo veis, digamos, la incursión de la IA, no solamente desde un punto de vista de comercial o proceso comercial, sino también para cada uno de los segmentos donde os encontráis vosotros dentro de lo que es la gestión de equipos comerciales? A ver, cuando hablas de segmentos hablas de lo que hacemos a nivel de incentivos, a nivel de en general. Sí, o gestión también, por ejemplo, de lo que es comerciales, no No. solamente incentivos. O sea, yo antes, o sea, has hablado de un tema bueno, yo creo, es una tendencia, pero hemos abusado en los últimos años del tema del SDR, Sí. ¿vale? Es una figura, o sea, cualquier Totalmente de startup acuerdo. que tal, SDRs y accounts executive, ¿no? Y el SDR era el pringao que se pasaba todo el día llamando y el account executive que decía, hostia, a ver si me llega alguna reunión que tengo que hacer una demo y tal. Y aquí, o sea, yo espero que esto, o sea, la herramienta de ella nos sirva pues para a lo mejor dejar, o sea, que haya más full cycle y que el full cycle, pues oye, con herramientas de ellas me generen a lo mejor leads, reuniones con secuencias y tal, pero tendré tiempo para llamar o sea, realmente tenemos que volver al full cycle, que es realmente para mí el comercial que puede generar más negocio. Puedo entender que haya empresas que necesite aún segmentar entre SDRs, accounts executive, implementadores, account managers, etcétera, pero yo creo y espero que volvamos un poco al full cycle, porque es que no puede ser que estemos siempre segmentando y parecen clases, o sea, hay los accounts y los SDRs, si es SDR es el pringao, luego ya pasas a account executive, luego no sé qué, y es algo que, o sea, parecen clases sociales aquí. Una parjet, ¿no? Sí, dentro de la misma empresa, o sea, yo espero que esto ayude a que seamos comerciales. A mí me gusta hablar la palabra comercial, porque soy vieja escuela, pero es que somos comerciales, somos vendedores completos, ¿no? Que lo hacemos todo. Llamamos, cerramos la reunión y lo cerramos, ¿vale? Que no tenga tiempo para implementar y tal, pero joder, que sea capaz de hacerlo todo. Y la IA me ayuda pues, a generar más llamadas, la IA me ayuda pues, a generar más mails, etcétera, pues perfecto. Pero esto yo creo que espero que vayamos hacia aquí, pues es lo que yo espero. Sí, yo creo que aquí hay una metáfora, ¿no? Que es, imaginaros, ¿no? Que estamos en un gimnasio, ¿no? Y tú quieres levantar press bank, ¿no? Lo típico de pecho, ¿no? No sé qué, y te pones 100 kilos. Si tú te pones tú solo a levantar 100 kilos, vas a dar el foie, o sea, te va a salir el hígado por la boca para poder levantarlo, ¿no? En el momento en que ya pones a 3 kilos a levantar los mismos 100 kilos, pues ostras, igual hay dos que están en la máquina de café y hay uno que se está igualmente, ¿no? Y entonces hay una metáfora muy bonita, ¿no? Que habla de que, oye, si puedes hacerlo solo, hazlo solo. Porque en el momento en que pongas a otro, vas a diversificar la fuerza, ¿no? Vas a diversificar y va a ser menos eficiente, ¿no? Entonces, yo creo que va muy ligado a eso. Creo que antes nos lo guisábamos y nos lo comíamos todo, poco a poco se ha ido segmentando y creo que va a volver a poco a guisárnoslo y comiéndolo todo, teniendo en cuenta la idiosincrasia de cada empresa, teniendo en cuenta de que, bueno, pues igual en empresas más tipo que donde van es al upsell y al cross-sell, pues será diferente, en empresas donde igual bueno, pues tendrán cosas que pueden tener sus matices, ¿no? Pero la idea yo creo que es esa, ¿no? Que es justamente una persona que sea capaz de, gracias a herramientas, generarse sus propias reuniones o ser capaz de acercarse mucho más a su cliente y eso ayudará también a las empresas a ser mucho más eficientes y a la hora de pues, tener unos márgenes mejores, porque al final luego si miras y diversificas en los costes de empresa, joder, es que
Al hilo de lo que habéis comentado, ¿no? Y siguiendo un poco la estela de lo que dice Uriol de hablar de vendedor, porque realmente es eso, es vendedor. Y creo que hay que dignificar ese título como tal. Creo que el vendedor del futuro será una persona que sea capaz de combinar pues, habilidades de inteligencia interpersonal, inteligencia emocional, escucha activa, empatía, por supuesto, negociación, persuasión, con habilidades más data-driven basadas en tech. Por ejemplo, pues la capacidad de decidir en base a los datos que ya tiene, porque ahora los datos, me sabe mal decirlo, pero es que han pasado a ser una commodity, Sí. para poder hacerse un approach más eficiente al cliente, más basado en conversación, que permita tener una continuidad, lo cual va a mejorar mucho también para lo que tiene que ver con el follow-on y el upsell y toda la historia, porque recordemos que también, y esto es una pregunta que luego te quiero lanzar a propósito de las comisiones, el upsell también es una cosa muy importante, ¿no? Muchas veces es algo que se menosprecia o se obvia, se olvida a la hora de poder aumentar la facturación de una compañía, ¿no? No todo tiene que ser porque captación, también está en los referrals, está el upsell y todo esto muchas veces pasa por alto. Creo que la IA debemos, a pesar de la modita y toda la historia, ¿no? La IA es un medio, no es un fin. Y este medio tiene que servir para potenciar nuestras habilidades humanas y hacer que aquellas personas que tienen la capacidad, la aptitud y la apetencia de ser vendedores puedan hacerlo a un nivel de excelencia que les permita, bueno, crecer, comisionar y pues también profesionalmente sentirse más valuosos, ¿no? Y poder seguir haciendo plan de carrera. Ya que has hablado y has comentado la palabra pregunta, si os parece, para hacerlo también un poco más conversacional, te dejo que le hagas la pregunta directamente a Oriol, yo bajo y empezamos un poco de turno de preguntas, también un poco para que podáis, cada uno de los que estáis aquí, oye, pues compartir impresiones, dudas, tanto de lo que hemos hablado, ¿no? Desde la parte un poco de incentivos y gestión del equipo comercial, la parte más de entender, oye, pues cómo hacer la coachability y cómo mejorar en las habilidades de todo lo que es la propia venta y luego finalmente lo que es el proceso, ¿vale? Os dejo haciendo la pregunta, no sé, Ignacio, me puedes dejar esto y así la siguiente pregunta ya viene directamente del público, ¿os parece? Sí. Pues mira, a mí lo que hacéis en PayMe me parece muy interesante porque a mí el tema de las comisiones siempre me ha parecido de todo menos sencillo, ¿vale? A veces puede pensar, bueno, pues comisiones, pues mira, si yo tengo un margen de tanto, el comercial me vende, pues le doy un tanto por ciento. La teoría nos la sabemos todos. Pero luego a la hora de la verdad no sé si realmente existe una única North Star Metric como tal para poder comisionar. Por ejemplo, todo depende, ¿no? Tiene que ver, entiendo también, pues con el tema del cash flow y la posibilidad de, según qué ticket estés manejando, de poder hacer contratos anuales, etcétera. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me chirrían internamente es cuando a lo mejor hay un comercial o incluso un cliente que me pregunta, oye, si te contrato un año, ¿qué descuento me haces? Vale, ¿y esto cómo lo calculo para con el comercial? Vale, y si el cliente churnea y yo tengo un ROI de 3 meses, hostias, ¿cómo lo hago para no pisarme y perder dinero? Es decir, todas estas variables, ¿cómo se pueden controlar? Porque es complicado cuando te metes en el barro, ¿me explico? No, hay unos benchmarks al final, ¿eh? O sea, al final el benchmark es que tú tienes que pagarle al comercial según el ARR, ¿vale? Porque tú lo has dicho, ¿no? Si me paga upfront y hay un descuento, pues bueno, pues le vas a pagar según el ARR, ¿no? El ARR será un poco menor, pero a lo mejor si es upfront, pues también le puedes, oye, pues a lo mejor le cambio un poco el porcentaje porque ha sido un upfront y tengo el cash desde el primer día, pero luego el churn, pues tú lo has dicho, si el cliente se va en menos de 6 meses o 9 meses, pues a lo mejor le tienes que descontar al comercial esa comisión que ganó en su día. Pero claro, ¿cómo le vas a quitar dinero, no? Además, si le pagas mensual. Pues lo que tienes que hacer es descontarle esa facturación. Si con ese cliente facturaste, me invento, 20.000 euros hace 6 meses, pues ahora te voy a quitar 20.000 euros de tu facturación de este mes, que es el mes que has charneado. Luego lo sabemos, los comerciales, cualquier regla que hagas, él va a buscar una grieta, y va a buscar la grieta, y donde hay una grieta, se meten ahí, y luego, hostia, lo típico, ¿no? Que están a día 31, tienen un deal que se va a cerrar, pero como ya han llegado objetivos, pues esperan al día siguiente para poder cobrar, ¿no? O sea, al final, a menos que metas un multiplicador y que dices, hostia, pues si meto este deal y he llegado al 120%, pues hostia, en vez de cobrar el 10%, cobra el 12%. Y ahí pues lo meto, ¿no? O sea, al final tienes que ir jugando con multiplicadores, etcétera, para que realmente los comerciales... Es toda una ciencia, ¿eh? No es nada sencillo. Sí, no, es una ciencia. Y no es fácil, pero ahora ya tenemos benchmarks también, o sea, hay artículos ya que se han publicado, etcétera, pero el upfront, el contrato bianual, ¿no? O sea, si te paga por 2 años, pues, hostia, le vas a pagar más al comercial. O sea, tienes que montarlo todo, pero que sea sencillo. Que sea sencillo y que el comercial lo entienda. Que si hay churn, me lo quitan de la facturación. Que si facturo más, hostia, gano mucho más. Tienes que incentivar a que no se guarde ese deal el día 31, que este es uno de los grandes problemas que siempre hemos tenido los equipos de ventas. Sí, desde luego los equipos comerciales son máquinas de encontrar la trampa. Son los más listos de todos, ¿eh? O sea, buscan la grieta y te la meten. Totalmente. Pues vamos a empezar a lo que es la sesión del público. Gonzalo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Primero, gracias por vuestra presencia y por compartir toda vuestra experiencia. Tengo dos preguntas y se me vienen bueno, varias a la cabeza, pero dos principalmente. La primera es que me gusta que enfoquéis toda la parte de ventas, digamos, a mejorar, digamos, la capacidad humana. Yo no os negaré que a veces se me ocurría que en ventas B2B quizás los humanos desaparecían y vendían robots o hologramas, no lo sabía, entonces entiendo que esto es ciencia ficción. Y por otra parte, que ahí sí que la pregunta es que ¿cómo creéis que va a afectar la AI a negocios consumer? ¿Vale? En mi caso yo tengo un negocio consumer B2C low ticket, donde evidentemente no hay intervención humana, porque entonces naturalmente no me salen los números. Entonces, ¿creéis que la AI afecta más en negocios B2B que en negocios consumer o a negocios B2B y consumer high ticket? Es decir, ¿cómo afecta la AI en marketing o negocios? Pues en mi caso, pues que yo vendo al mes un ARPU de 60 euros. ¿Cómo creéis que va a afectar la AI? Gracias. Bueno, yo creo que hay casos que aplican tanto al B2B como al B2B2C como al B2C, es decir, la IA no se circunscribe solamente a un ámbito. En mi caso, la experiencia que yo tengo trabajando con clientes es que el tema de la IA lo interiorizan sobre todo para lo que tiene que ver con tareas de tipo asíncrono, véase. A menudo, ya lo sabemos todos, como tú bien dices, ¿no? De hecho, Gonzalo, el capital humano es la parte más cara de una empresa. Y en el momento en el que tu ticket es bajo, pues no te salen las cuentas en el momento en que tienes que intermediar con un humano. Entonces, cuando el ticket es bajo, yo lo que recomiendo es, en la medida de lo posible, poder, pues, por ejemplo, ¿para qué lo empleo yo? Cuando hay alguien que me contacta vía WhatsApp o vía web chat, la posibilidad de poderle dar una respuesta prácticamente en tiempo real que pase por 80% humano a partir de, pues eso, de tu propio LLM o de tu propia data que le hayas introducido para que él sea hasta cierto punto capaz de resolver aquellas dudas que sean más genéricas, más mecánicas y que no aporten un valor real. Pues yo, casos que tengo, pues empresas de paquetería que recibían muchas llamadas del tipo, ¿dónde está mi paquete? Pues lo típico, ¿no? Pues dime tu DNI o dime tu número de teléfono. Ahora ya no hace falta preguntar. Tú puedes ese tipo de variables cotejarlas automáticamente vía API con tu CRM y darle la respuesta. ¿Qué tal, Gonzalo? Pues mira, tu paquete está en camino, llegará entre las 3 y las 5 de la tarde, por ejemplo. Este tipo de aplicaciones sí que pueden servir. A futuro no sé lo que va a ocurrir. Como tú bien dices ahora, reemplazarlo por completo por un humano es sci-fi. O sea, está lejos de ser algo real porque entiendo que el ticket es bajo, pero la sensación que se queda al cliente es mala. ¿Mejor eso que nada? Desde luego. ¿Para reemplazar a un humano? No. ¿Para qué lo emplearía yo a corto plazo? Para suplir esas tareas más mecánicas, para las cuales hasta ahora sí o sí tenías que meter un humano, pero que a lo mejor ya no es imperativo que así siga siendo. Me pasa también con otro cliente que tengo que es una pizzería. Tú llamas, esto funciona tanto a nivel escrito como por llamada, ¿no? Tú llamas y te dice, hola Gonzalo, ¿qué tal? Oye, vamos a tope. Ya sabes que hoy es jueves y juega tu equipo favorito, que es el Madrid, en Champions. Oye, mira, hacemos una cosa. Si quieres repetir el pedido de tu último día, que es una pizza barbacoa y una Coca-Cola, pulsa 1. Si no, pulsa 2 y ahora te atenderemos cuando sea posible. Entonces, ahí ya ganas cierta celeridad, ¿vale? Pero insisto, no puede reemplazar a un humano. Entonces, en negocios, como es una pizzería, por ejemplo, es un ejemplo entre miles, que tiene pues un personal que a ratos va sobrado de faena y a ratos se rasca la barriga, pues dices, ostras, pues a lo mejor un jueves es un mal momento para llamar, pero si llamo un martes seguro que me cogen y no me pueden atender personalmente, ¿no? Hay que adaptarlo a cada caso, ver las circunstancias, ver si tienes temporalidades en tu negocio, ver qué ticket manejas, si todos los tickets son iguales, si a lo mejor el cliente VIP hay que darle una preferencia. Hostia, es Gonzalo, es cliente VIP por facturación, porque acumula varios pollos en soporte en los últimos 3 meses. Pues este tío lo enruto, lo pongo en prioridad para que un agente humano la atienda. Cada caso se tiene que estudiar ad hoc. Esa es mi impresión. Yo aquí también creo que lo que la IA te va a poder aportar a corto plazo es mejorar la experiencia del usuario en el self-service. Y ahí pues podrás mejorar las tasas de conversión adaptando la plataforma de self-service en base a los touchpoints que pueda haber hecho el usuario. Y algo que hemos aprendido con mis socios que sobre todo la IA es muy buena reconociendo patrones. Entonces, a partir de ahí, si tú eres capaz de almacenar datos, ¿no? de los usuarios o de los posibles prospects y a partir de ahí identificar cuáles pueden ser las partes en el funnel de venta que puedes mejorar en base a pues, call to actions, etcétera, etcétera, pues podrás, ¿no? Intentar ser mucho más rentable con la parte del self-service. Tenemos una pregunta por aquí también. Sí, bueno, mil gracias, me sumo a la enhorabuena y gracias por reforzar la figura o el nombre del vendedor, yo también soy muy fan de esto. Sin embargo, mi pregunta va orientada a que cada vez hay más transparencia en el mercado y hay herramientas que te permiten dar tu feedback, ¿no? De cómo te sientes en una empresa, cuál es tu porcentaje de consecución de objetivos, para que la gente sea consciente, ¿no? Yo creo que, Oriol, tú aquí tendrás mucha información y nos podrás decir mejor.
motivos obvios, ¿no? Del negocio que hacéis. Pero yo creo que el porcentaje de compleción de objetivos es que el 40% de la gente en los equipos comerciales llega a sus objetivos, ¿no? Entonces esto es dramático, significa que menos de la mitad de los comerciales están llegando al 100% de sus objetivos, con las consecuencias que eso también tiene muchas veces. ¿Por qué es esto desde vuestro punto de vista? ¿Es que los comerciales, la mayoría son malos? ¿Es que las empresas fijan más sus objetivos? ¿Es que hay mucha presión por parte de los inversores? ¿Es que los productos no están desarrollados? ¿Una mezcla de todo? A ver, aquí hay un tema, y lo sabemos los que hemos sido directores de ventas, es que muchas veces los inversores te ponen unos objetivos, ¿no? al CEO, y luego el CEO baja los objetivos a los managers y luego los managers bajan los objetivos a los comerciales, ¿no? Si yo tengo un equipo de 10 comerciales y mi objetivo es 1 millón, pues yo lo que tengo que pedir a los comerciales es un poquito más, ¿no? Porque al final sé que si van a llegar al 80 o 90%, yo tengo que llegar al millón, ¿no? Pues no les voy a pedir 100.000, porque si todos llegan al 80.000 o 90.000, estoy jodido, porque yo llego a 900.000, o sea que yo no digo, o sea, tampoco podemos pasarnos, tampoco puedo pedirle el 50% más a todos los comerciales, pero en general es verdad que hay un margen, ¿no? La dirección comercial pues siempre se deja un margen para poder, claro, si tienes muchos comerciales y tienes uno que falla, ya estás jodido, ¿no? O sea, al final tienes que subir un poquito el objetivo a todos y sí, si vas a tener un 20% que te pasa más del 120% de los objetivos y un 40% que lleva objetivos a 100 y luego hay un 50 o así, más o menos, o 40 que están por debajo del 80% de objetivos. O sea, siempre hay más o menos las métricas son estas, pero tenemos que hacerlo así. Y al final siempre también, no digo que es bueno tener rotación, pero siempre va a haber rotación. O sea, al final los equipos comerciales son equipos que tienen mucha rotación y es muy difícil que todos lleguen a objetivos. Yo, o sea, me ha costado mucho que todo el mundo llegue a objetivos siempre. O sea, o tienes un superproducto o algo estás haciendo mal, o los objetivos son muy bajos. O sea, que siempre, para mí, siempre es normal que lleguen al 80-90%, siempre y cuando tú tengas un margen de ese 10% para ti, más o menos. Esta es mi opinión. Pero sí que es importante que todo el mundo tenga visibilidad y que haya esta competitividad, en mi opinión. Sí, pasamos a la siguiente pregunta para que la gente pueda ir participando un poquito más. Sergi. Pues muchas gracias. La pregunta está relacionada con lo que decíais, ¿no? De aumentar las capacidades y que una misma persona pueda hacer casi todo el flujo. Y se habla ahora de que, bueno, con 3 personas se puede crear un unicornio, ¿no? Vamos a la realidad que es a día de hoy. ¿Qué procesos de un B2B, no de ventas, realmente creéis que se debería utilizar la IA porque los productos ya son sólidos o suficientemente plug and play para que una empresa lo introduzca? Pues a ver, yo creo que todo lo que decía, ¿no? Pues Dani, de la parte de market research, esto ya claramente pues lo tenemos. Todo lo que es la parte, por ejemplo, ya de secuencias y tal, bueno, ahí hay opiniones, ¿vale? Yo creo que aquí depende mucho también de la madurez del producto, depende mucho de la imagen de marca que puedas tener, de la penetración del mercado, pueden funcionar mejor o peor. Yo creo que las secuencias no está mal probarlo, pero tener un plan B, ¿vale? Tener un plan B porque al final, sobre todo en productos incipientes, el francotirador, ¿no? Y el conocer muy bien tu ICP y saber, ostras, a este tío le puedo aportar valor e ir ya con ese discurso, probablemente te abra muchas más puertas que no búsquedas de cosas más genéricas y tal. Pero bueno, esto ya supongo que también depende un poco de la vertiente. Y a partir de ahí, hoy en día ya saltamos a la figura del vendedor. O sea, ya sería ya el closer. Entonces, a partir de aquí lo que buscamos es darle herramientas a ese comercial para que aumente sus tasas de conversión. Entonces, hoy en día hay muchísima información en Internet, muchísima información que nos puede ayudar a mejorar las conversiones, que nos puede ayudar a preparar las llamadas, que nos puede ayudar a identificar, oye, ¿cuál puede ser la personalidad de esta persona antes de llamarle? Bueno, pues todas esas herramientas que le podamos dar a esa persona mejorarán, ¿no? ese funnel, ese embudo de venta, incluso podemos ayudarle a que pueda tomar decisiones más rápido, acelerar la venta, etc. ¿Vale? Y luego ya en la parte de Customer Support, Customer Experience, pues ahí ya dependerá mucho del nivel que puedas tener a la hora de, por ejemplo, crear chatbots, ¿no? Con inteligencia artificial, que como decía Dani, pues igual las cosas más transaccionales las pueda contestar, pero evidentemente la experiencia del usuario, pues al final todavía no, yo al menos no he sido capaz de ver nada que pueda sustituir a un humano para una consulta con cara y ojos o profunda en cuanto a un tema. Perfecto. El siguiente, Marc.
Hola, muy buenas. Muchas gracias por la charla. Y mi pregunta era respecto a lo que habéis comentado del follow-up, que el dinero está dentro del follow-up. Y no sé si tenéis algún benchmark de porcentaje que veis que se hace dentro del follow-up esta venta y qué consejos tendríais para hacer bien este follow-up. Habéis comentado case studies, pero si tenéis alguna otra estrategia para hacerlo bien, sería de mucha ayuda. Yo personalmente no tengo medido el follow-up qué porcentaje de ratio de éxito tiene, pero sí que te puedo decir que las ventas que puedo cerrar en una primera toma de contacto son más bien pocas. Al igual que cualquier B2B SaaS, corregidme si me equivoco, de un ticket que sea medio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué te recomendaría yo para poder hacerlo con cara y ojos? Pues sobre todo tirar mucho del CRM. Es decir, y poder, y aquí sí que entra de nuevo la IA, automatizar ciertas tareas, ¿no? Y un poco también contestando a la pregunta del compañero anterior. Es decir, que por lo que he entendido, ¿no? La pregunta es, ¿qué procesos podemos de alguna manera automatizar para, digamos, por así decirlo, estar al día en nuestro departamento de ventas, ¿no? Para con la IA y en los tiempos que corren? Pues yo creo que un poco el proceso siempre tiene que ser el mismo. Y esto aplica a los follow-ups también. Es decir, es pensar, vale, ¿cuál es el objetivo que quiero conseguir? ¿De acuerdo? Voy a definir, grosso modo, en qué pasos, qué secuencias tendríamos que llevar a cabo para poder automatizar este proceso. Vale. ¿Todo esto es aterrizable vía IA? Sí, vale, de acuerdo. Pues entonces vamos a tomar cuál es la que tiene mayor impacto y menor coste. Y repetir, y constantemente ir mejorando este proceso. Es decir, por ejemplo, antiguamente, ¿no? Pues entra un lead, tengo una primera toma de contacto, hay meeting válido. Venga, validamos a SDR, pasamos a siguiente fase, que es proposal, por así decirlo, ¿no? Elaboro propuesta y hacemos otro meeting para presentar la propuesta. Porque ya sabéis que las propuestas no se envían por correo, ¿vale? Esto es de primero de AE. Entonces, esto que tú hasta ahora tenías que tipificar de forma manual en el CRM, quizá lo que puedes crear es una secuencia que lo que haga es, en el momento en el que yo creo la propuesta, cambio la fase en el CRM, lo estoy inventando, puede ser casos de uso miles. Y en el momento en el que yo tal, pues lo que puedo hacer es automáticamente, como tengo el teléfono móvil del prospecto, le llega un WhatsApp en el que le dice, hey, ¿qué tal, Jesús? Escucha, tengo ya una propuesta, pero tengo un par de dudas que comentarte. ¿Podemos tener un meeting mañana y te los comento? De esta manera que logras, pues crear la intencionalidad de, hostia, me quiero reunir contigo cuanto antes a propósito de esas dos preguntas que supuestamente necesito poder hacerte. Y dos, tengo ya números que poder presentarte. Y de esta manera agilizar el proceso para evitar que te hagan ghosting. Pues ¿por qué? Porque hemos visto que haciendo follow-up nos hace mucho ghosting. ¿Cómo podemos evitarlo? Pues por eso hemos llegado a la primera conclusión. Y esto aplicarlo de forma recurrente a todas y cada una de las sistemáticas que hasta ahora cometíamos de forma manual en nuestro departamento de ventas. En el fondo es eso, la IA sirve para eso. Es darle la vuelta de cómo puedo hacer para, en definitiva, ¿no? Esto lo he oído decir muchas veces. Cuanto más vago seas, mejor. Porque más te vas a apoyar en herramientas para poder hacer cosas para las cuales no eres imprescindible. ¿Sí? Y al final también cualquier excusa es buena para comunicar con tu prospect, ¿no? O sea, aunque te haya dicho que no, este año no es prioritario, etcétera, yo cada 3 meses, 6 meses les envío un email con las nuevas funcionalidades, con un vídeo, etcétera, que hasta puedes automatizar, puedes hacer un vídeo y cambias el hola Pepito y cambias el para 40 clientes, o sea que realmente, y es con lo que has dicho tú antes, o sea, es mejor ser pesado que ser mal vendedor o algo así, o sea, has de ser pesado. Le has de ir comunicando novedades y cosas que vas haciendo. Lo que pasa es que aquí cabe llevarlo al extremo. Por ejemplo, en esto de hacer esto un follow-up, ¿no? Con un email o por vídeo, que esto durante un tiempo estuvo muy de moda. ¿Qué ocurre? Hay herramientas como, por ejemplo, HeyGen, que te permiten además con una API sincronizarlo con herramientas como Level Labs, que clonan tu voz y te permite enviar un vídeo en el que sales tú hablando, un vídeo que tú no te has grabado, con tu propia voz, diciendo, ¿qué tal, Jesús? Escucha, tengo algo que decirte. ¿Qué ocurre? Que la idea sobre el papel es cojonuda, pero cuando tú ves un avatar que no tiene lip sync, que te habla de forma muy genérica, que hace así no pestaña como José Bretón, pues dices, hostia, esto es contraproducente para mi negocio. Me explico, decir, hay que ver hasta qué punto conviene automatizar, porque si no lo que vas a conseguir es alejar al prospecto más que acercarlo, porque no estás humanizando, le estás tratando como a uno más, ¿entiendes? Te va a salir el efecto de esto se lo dirás a todas, como si estuvieras ligando por ahí en una discoteca. ¿Sí? Yo lo hago personalizado, o sea, yo envío un mail y tal, pero bueno, también se puede. Y yo soy, además de CEO, también vendo, por supuesto. Al principio tenemos que vender los CEOs, ¿no? Pero claro, yo como emprendedor también soy muy optimista, entonces cuando hablo con un cliente digo, este está, ya está, este ya está. Luego ocurren siempre 1000 cosas por las cuales todavía no está, ¿no? Claro, si esto lo escalamos a 20 vendedores, que también son muy emocionados y también son muy optimistas, porque si no serían vendedores, ¿no? Al fin y al cabo, cuando haces, oye, ¿cómo va este mes? Va bien, ¿no? Esto está a punto de cerrar, y ahí vamos, ¿no? Entonces,
Claro, esto para las predicciones y para las previsiones, oye, ¿cómo va a ir esto de cara a mí como CEO, ¿no? Pero por encima de mí quizás están los inversores o hay gente. ¿Cómo poder quitar esa parte humana de esa emoción y llevarnos a decir, vale, este mes va a ocurrir esto porque hay todas estas variables, va a ocurrir estas cosas, ¿no? Esto se nos ha ocurrido que quizás tenemos que construirlo, no sé, y pregunto si hay algunas herramientas, es decir, como estamos captando todas las conversaciones, todas las mails, todas las interacciones en vídeo, o sea, en videollamadas, analizar todas esas conexiones y decir, aquí realmente qué ha habido, ¿no? Hay un sí, hay un no, hay un quizá, va a ser este mes, va a ser dentro de 5, qué probabilidades, y todo eso unirlo en un sistema para que nos haga unas predicciones no humanas, sino más data-driven, ¿no? ¿Hay algo? ¿Cómo veis esto? Yo lo que propones lo veo muy bien. Creo que la clave está en tener checkbox, ¿no? O sea, es decir, el comercial, como tú dices, somos optimistas por naturaleza y es muy fácil que, ¡buah!, le ha gustado, perfecto, ya lo tengo tal cual. Sin embargo, si le empiezas a decir, vale, pero ¿tienes el budget para esto? ¿Quién va a ser tú vas a ser la persona que vas a firmar el papel? Tú eres el tomador. O sea, si empiezas a añadir preguntas, por ejemplo, ¿no?, en Factorial, que quién, cómo, cuándo, bueno, cada uno tiene que entender muy bien cuál es su ciclo de venta, identificar muy bien, oye, cuáles son los patrones de conducta que van ocurriendo en ese ciclo de venta y ser capaz de poner unos checkbox con los cuales tú le puedas preguntar al comercial, oye, pues si estoy vendiendo a Enterprise, por ejemplo, ¿no? Pues legal, ya lo ha validado, ya tienes el OK de legal, ya tienes el OK de security, ya tienes el OK de procurement, ya has hablado con compras, porque hasta que no llegamos a compras sabemos que no hemos hecho la venta en Enterprise, ¿no? Ostras, no, es una venta más transaccional, vale, te ha dicho que sí, ¿cuándo te ha dicho que sí? No, me lo va a decir esta semana. ¿Esta semana? ¿Cuándo es esta semana? No, llámale y pregúntale, ¿sabes? O sea, identifica muy bien los steps y de alguna manera en vuestros pipeline reviews tener muy claro cuáles son esos checkbox que os van a ayudar a no solo ir, que al final igualmente acaba siendo así, porque esto lo comentábamos en el podcast, ¿no?, con David Soriano, que es Head of Sales de Payfit, que estaba ahí, y él hablaba muy bien de cómo hacer estos pipeline reviews y estos forecasting, ¿no? Y a veces, oye, tienes todos los checkbox del mundo y de repente, no, es que ha habido una tragedia en la empresa y se te cae ese deal que tenías en el forecast, ¿no? Se dice que del commitment, ¿no?, de lo que es el estado de commitment, que es cuando alguien dice que sí, voy a comprar este software o este servicio y ya te ha dicho que sí, tiene lo que hay de todo el mundo, a la compra real, hay una desviación de un 20%. Para mí, si conseguimos llegar a esa desviación del 20%, perfecto, es asumible. El problema es cuando tenemos una desviación del 40%, entonces es que estamos teniendo un problema. Y la idea para mí sería, siempre que hago un forecast, decir, pues si sobre el papel me dicen que van a cerrar 1000, pues yo ya cuento con que van a cerrar 800, porque ya sé que hay un 20% de probabilidades que se me caiga algo de lo que ya me han dicho que sí, aún teniendo todos los checkbox habidos y por haber del deal. No sé si te contesto, ¿te ayuda? Sí, que tenemos por aquí una última pregunta porque vamos un poquito mal de tiempo, según cómo acabemos a lo mejor colamos alguna más, pero Juan, si quieres hacer una última... Nada, lo primero, enhorabuena por la calidad brutal de los panelistas y vuestro nivel comunicativo, se nota que sois de ventas. Yo, un primer comentario es acerca de la estigmatización del rol del vendedor. Yo siempre a mis equipos les digo, si delante de una persona que tiene una problemática y tu producto o servicio le puede ayudar a solventar ese problema, la venta es una consecuencia. Por extensión, los vendedores nos enfrentamos a nos a diarios. Recibimos mucho más nos que síes. Pero si tenemos esa mentalidad de salir cada día a ayudar, es mucho más sencillo. Y esto parece una tontería, pero mucha gente ha hecho clic con ese comentario. Una pregunta muy breve. Dentro del embudo de ventas, el gran olvidado es el REFU, el Reverse Funnel. Los account managers, el Customer Success. ¿Qué opináis? Yo personalmente, habitualmente trato siempre con directores de venta, Head of Sales, Head of SDRs y también Customer Success Manager. Para mí no son olvidados. Creo que simplemente, pues bueno, hay negocios que sí que están nicheados a ese target específicamente y, bueno, pues a menos de que tengas una herramienta que se oriente específicamente a ellos, pues sí que puede ser que en ocasiones pasen por olvidados. Pero a mí en ocasiones ha sido al revés. Yo muchas veces cuando hemos visto que a lo mejor el Head of Operations pues pasaba un poco de nosotros, etcétera, el CEO por el volumen de empresa era inasequible y demás, pues hemos intentado entrar a través de Customer Success o bueno, soporte, etcétera, y a mí personalmente sí que me ha funcionado bien. No sé si vosotros tenéis una experiencia diferente con el
porcentaje de cierre con este perfil de rol, pero por mi parte no he notado esa diferencia realmente. Bueno, es que tampoco he tenido que vender, o sea, nunca ha sido mi ICP, especialmente, pero la experiencia me dice que, creo que, corrígeme si me equivoco, ¿no? Con el gran olvidado te refieres a que es difícil que se ponga medallas, ¿no? Y que, o no. Sí, los equipos internos, ¿no? Que se trabaja SDR, Account Executive, el Onboarding Specialist y el Account Manager que te hace Upsells y Cross-Sells. Claro, ahí está, ¿no? Para mí la clave está, si ese account manager se puede llevar las medallitas del upsell y el cross-sell, probablemente no tenga que ser olvidado, ¿no? El problema es cuando también el upsell y el cross-sell se enfoca en los equipos comerciales. Entonces, bueno, ahí ya, por ejemplo, Salesforce, claro, Salesforce, los vendedores de Salesforce, aparte de los BDRs, pero el account executive es account manager. Él tiene su cartera y tiene que llegar a facturar tanto. Si un logo te hace upsell, perfecto. Si se te cae el logo, búscate la vida y cierra otra cosa, ¿sabes? Entonces yo creo que esa es una figura que es la que hablábamos antes, que creo que está muy en boca de que puede ser uno de los futuros a nivel más estándar. Y luego, a colación de lo que comentabas de que vas a recibir muchos nos, yo siempre digo, en el momento en el que tú recibes un sí de primera no estás vendiendo, estás despachando. Entonces tu nivel es, toda la negociación empieza con un no. Y si no es así es porque no es una negociación sana o porque probablemente no haya commitment real por parte de la otra parte. Esa es mi opinión. Al final, por lo que tú dices, Customer Success, o sea, puedes cerrar muchos deals, puedes cerrar muchos clientes, pero si no tienes un buen equipo de Customer Success, los clientes se te van, O sea, que sí que es clave, o sea, que realmente es clave para todo el funnel de ventas, no solo para el upsell, pero para fidelizar un SaaS o cualquier B2C, O sea, realmente o tienes un buen equipo de Customer Success y tienes que responder casi diría al minuto, O sea, yo siempre, que también he sido CEO y he dirigido empresas, al equipo de Customer Success, y a mí me ha pasado, yo me he puesto a contestar emails de incidencias, porque habían 80, 90, 100, 150, pues te metes a contestar y a resolver incidencias, porque sabes que si no, se van a ir. Y yo he estado también en otras empresas donde no le daban importancia al Customer Success, llamaba y no le contestaban al cliente, hostia, qué pesado el cliente este, ¿no? Hostia, yo cuando alguien decía, qué pesado este cliente, me ponía de los nervios, porque el cliente nunca es pesado, el cliente nunca, o sea, cuando escuchaba esta palabra de cliente pesado, o sea, es que se me hierve la sangre. O sea. Yo los veo especialmente relevante cuando estás reemplazando una solución por la tuya. Porque habitualmente, al principio sobre todo, la figura es especialmente importante porque hay mucho rechazo cuando hay un cambio de herramientas. La gente es sensible a estas cosas. Y cuando un botón antes era rojo y estaba aquí y ahora es azul y está acá, es un trauma para ellos. Entonces, esta figura en una fase inicial es, para mí, hiper necesaria, hiper imprescindible porque te reduce mucho el charm. Perfecto. Sé que había alguna pregunta por contestar, por hacer. O sea, disculpas porque nos hemos alargado más de lo esperado, pero creo que ha estado bien el poder tener esta parte más de interacción. Tenemos un hard stop que tenemos que estar todos fuera de este espacio a las 9. Me están mirando ahí desde el fondo porque van a poner la alarma y si no va a salir aquí el agua y nos vamos a mojar todos. No os preocupéis porque vamos a hacer muchas más dinámicas de estas características. Creo que si todas las startups tenemos algo en común es que tenemos que vender para poder subsistir. Y nada, quería agradecer a todos los que habéis estado aquí hoy presentes en este evento, los que estáis fuera, que habéis en algún momento visto la retransmisión, por supuesto a vosotros que habéis sido los grandes protagonistas del evento, al equipo de audiovisual que ha hecho también esto posible. Y bueno, y para eso estamos. Vamos a cerrar por aquí el evento, luego por supuesto si queréis quedaros unos minutos aquí para compartir y poder hacer esas preguntas que a lo mejor no habéis tenido tiempo a hacer, pero como os digo, tenemos un super hard stop, que además algunos me habéis transmitido que hay champions y bueno, y eso pues es súper importante para algunos. Y nada, muchísimas gracias, un auténtico placer. Si os ha gustado vamos a hacer más, vamos a hacer que tanto Uriol como Dani como Ignacio pues busquen su hueco durante el mes para hacer esto un poco más recurrente. Otros invitados. Buscaremos otros invitados, a lo mejor también algún otro presentador para que no siempre sea el mismo. Y bueno, muchas gracias a todos y seguimos. Que vaya muy bien. Gracias. ¿Quién fue a jugar al Barça hoy? ¿Contra quién? ¿Contra quién juega el Barça? Ni idea. Hostia. No lo sé. Por eso me ha ido por el Ignacio. Hostia. Sí, tu pregunta era los customers. Es que Dani yo creo que lo ha respondido, sí, salía un poco, pero hostia. Sí. No, yo, o sea, para mí customer success, o sea, me gusta más fidelizar. Muy rápido.
al lado del baño. Va a ser una gestión